Bueno, esperen que grabando. Vamos a empezar primero. Primero quiero que sepamos todo lo que tienen que saber para Shavuot. ¿Cuándo es Shavuot entonces, chicas? Sábado de la noche, Shavuot. Ayer vimos el tema de... ¿Qué tema vimos? El tema de cómo tenían que hacer la Abdalá. Porque es sábado de la noche, ¿está bien? Termina Shabbat y empieza Shavuot. Entonces dijimos que la Abdalá se hace dentro del Kiddush. O sea, cuando vamos a hacer el Kiddush de Shavuot, ahí adentro vamos a agregar dos verajot. La verajá de Boré Meoré Esh, del fuego, que para eso teníamos que tener la velita de 48 horas. La tenemos que comprar y encender el viernes a la tarde, antes de Shabbat. Y con esa velita vamos a hacer Boré Meoré Esh. ¿Está bien? Otra cosa más. La verajá de la Abdalá la vamos a hacer adentro del Kiddush también. Sí. Estoy hablando el sábado en Shavuot. Ah, sí, hay Iskor. La costumbre de Sefaradim no acostumbran a hacer Iskor. Ashkenazim. En Shavuot no me acuerdo, creo que sí. Y lo van a hacer a la mañana. ¿Está bien? En la tefila de la mañana. Vamos a ver ahora todos los minagim que hay. ¿Qué minagim hay en Shavuot? Comer leche. ¿Qué minagim hay? Comer cosas lácteas. ¿Conocen explicaciones? Hay un montón de explicaciones de por qué tomar o comer cosas lácteas. Una explicación, porque la palabra halab suma 40. ¿Sabían eso? Halab suma 40, los 40 días que subió Moshe Rabbeinu a recibir la Torah. Esa es la más, no es tan conocida, pero también la ponen. La clásica, que, dos cosas. Que los Yudim reciben toda la Torah y las Mitzvot. Reciben toda la Torah y las Mitzvot. Y antes comían de todo, pero cuando recibieron todo, era complicado. Hay que hacer shejitá. Hay que hacerle salado. Entonces dijeron, ¿saben qué? Vamos a comer cosas lácteas. Dos cosas. Esperen. Una es que Dale, decí las dos que quieren. A ver las dos. No, yo sé, una que lo cabrito, ¿sabes? El cabrito Necesita de leche. de la su leche. mamá, Muy así bien. como los judíos Necesitamos. de la Torah Muy bien. para sobrevivir. Entonces la Torah sería comparada con la leche, porque sin la leche el bebé no puede vivir, y sin la Torah el pueblo de Israel no puede vivir. Entonces la explicación del halab sería que estamos como naciendo como unos bebés, ¿está bien? Y queremos comer cosas lácteas, recordando ese punto, que es como que somos unos bebitos que necesitamos a la Torah como la leche. ¿Se entendió? Entonces hicimos tres explicaciones. ¿Conocen alguna otra? Sí. Entonces, una, halab 40, otra, no tenían cómo cayerizar todo hasta que se organizan, entonces era mejor comer lácteo. 3, somos como bebés y necesitamos la leche, como la leche de la madre, ¿está bien? Entonces la Torah se compararía a la leche. Cuarta. Yo sé, una que Dale, a ver, agrega. pasó en el final de la Edad Media, era así como, tipo, se acostumbraba a hacer una reflexión con leche y después con carne. Esa no la conocía. Al final de la Edad Media. Sí, así con una costumbre pagana, una cosa así. ¿Y entonces por qué nosotros que hacemos lo contrario? No, si es como una costumbre pagana, la tiro abajo la costumbre, la mando a matar. ¿Está bien? No sé. Bueno, hay que ver. El Sefer HaTorah trae 10. El libro de Sefer HaTorah trae 10 motivos, pero todo esto es costumbre. ¿Entendieron hasta acá? ¿Me siguieron? Buena pregunta. ¿Es obligación comer lácteo? No es obligación. ¿Es obligación comer carne? Normalmente en toda comida festiva tiene que haber carne y vino. Entonces acá viene la pregunta, ¿cómo hacer para hacer la comida láctea? Si en verdad tenés que hacer una comida de verdad de carne. ¿Entienden? Entonces, sobre eso hay varias explicaciones. Uno, no se hace la comida de la noche, ¿eh? La comida de la noche seguro es de carne. Lo que hace la comida láctea es la comida del mediodía. ¿Está bien? La comida del mediodía láctea. Algunos, en vez de hacer la comida del mediodía, hacen desayuno. Hacen desayuno lácteo, después se van a dormir, ahora vamos a hablar del tema del tikkun, después se despiertan al mediodía y comen de carne. ¿Me siguieron la segunda opción? Tercera opción, a la tarde. Hacen la primera comida de carne a la noche, la segunda al mediodía, esperan 6 horas, digo acá en Israel, ¿no? Comiste a las 10:30, terminaste a las 12, a las 6 de la tarde, hacen otra comida láctea, como se va a Shilishi sería. ¿Me entendieron? La clásica es al mediodía. Pero ¿cómo hacer contra la halajá, no? Porque la halajá dice que carne y vino. Está bien, la costumbre es comer lácteo, pero la halajá dice carne y vino. Entonces explican así. ¿Por qué la carne y vino? Porque te da placer. Es una comida que te da placer. Pero lo que te da placer en Shavuot es la comida láctea. Entonces no estoy pasando ¿entienden?
También estoy teniendo placer. Entonces, así se justifica que se puede hacer la comida láctea. ¿Se entendió? Pero se puede hacer la láctea primero y después la carne. Sí, también se puede hacer láctea primera y después carne. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Un plato, segundo plato? Después no te entra nada. Bueno, sí, como quieran. Un poquito. No, pero ¿saben cuántas cosas ricas se hacen lácteas? La gente hace todo lo que le gusta. Panqueque, dulce de leche, alfajor... Bueno, argentino. Dije. Todas las cosas. Pastas, lasaña. Un montón. Que ves tanto que ya no te entra nada. Y todos los chicos están esperando la comida láctea. Y cada año sale una receta nueva y yo qué sé. ¿Está bien? Muy bien. Pero eso es folclórico. Muy bien. ¿Qué otra costumbre hay en Shavuot? ¿Qué otra costumbre hay? Quedarnos despiertos toda la noche. ¿Está bien? Y estudiar Torah toda la noche. No es obligación, es costumbre. Es muy buena costumbre. Más obligación para hombres que mujeres, entiendo. Pero la mujer lo quiere hacer, perfecto. Quieren dormir, quiere estudiar 2 horitas, irse a dormir, no hay problema. Puede estudiar 2 horas, irse a dormir a las 12 de la noche, a la 1 y después se levanta a las 7, 8. Está bien. No es obligación que se queden toda la noche. Es una linda costumbre. ¿Está bien? ¿Y a qué se debe la costumbre del Tikún? O que los Yudim se quedaron dormidos. Dice que iban a recibir la Torah y Moshe Rabbeinu tuvo que salir a despertarlos porque se quedaron dormidos. Y hay otra que dice que no es que se quedaron dormidos en los 10 mandamientos, que se quedaron dormidos después para sellar el pacto, en los Mishpatim. ¿Está bien? Hay 2 interpretaciones de en qué significa se quedaron dormidos. Entonces dijeron, ¿cuál es el Tikún? El arreglo es toda la noche quedarnos despiertos. Porque hace muchos años nos quedamos dormidos, ahora siempre nos quedamos despiertos. ¿Está bien? Obvio que cuál es el es estudiar la Torah, y estudiar Torah es la entrega de la Torah. Es el tema, es estudiar la Torah porque Shavuot es la entrega de la Torah. Entonces estudiamos mucha Torah. ¿Cuándo nos quedamos dormidos? Hay 2 explicaciones. Una dice que Dios dijo, le iba a dar los 10 mandamientos. Moshe Rabbeinu los preparó y se fueron a las tiendas. Y ahí como que vienen, empiezan los truenos, los remados, y el pueblo estaba dormido. Y tuvo que Moshe Rabbeinu salir a despertarlos. Es como una leyenda. Entonces, nosotros queremos marcar que hicimos teshuvá de eso, que no puede ser que nos quedemos dormidos, entonces nos quedamos despiertos. Pero hay otra explicación que dice que no es el día, es medio raro, el día de los 10 mandamientos se quedan dormidos. Medio raro, si estaban todos preparados para los 10 mandamientos, ¿quién se va a dormir? Si vos sabés que viene algo importantísimo, ¿te vas a dormir? Nadie se va a dormir. Entonces dice, no, después de los 10 mandamientos, le dijeron a Moshe, recibí el resto. Y cada uno volvía a sus carpas, a sus tiendas. Muy bien. Al otro día, madrugan y hacen todo para sellar el pacto. Y ahí dice que se habían quedado dormidos. Y Moshe va y los despierta. ¿Entendiste? ¿Se entendió la segunda? Bueno. Tiene más lógica la segunda que la primera. Bueno. ¿Entendieron lo del Tikún? Muy bien. Tercera costumbre. Adornar el Bet Knesset con plantas. ¿Sabían esa costumbre? Bien, a veces la tenemos en Juzlares, pero acá nos olvidamos un poquito. Se adorna con flores y con plantas, ¿no sabían? ¿Por qué? Hasta tal punto que los iraníes, la comunidad de Irán judíos de iraníes, a Shavuot lo llaman la fiesta de la flor. Miren, hasta tal punto, ¿eh? Adornan. ¿Y por qué? ¿Qué quieren simbolizar? Que el monte Sinaí estaba todo florecido, porque era después de la primavera. Y como recordando el monte Sinaí, que era después, o sea, la primavera empezó en Pesaj, ¿no? Ya es primavera, ya estamos entrando de poquito en verano. Entonces estaba todo florecido. Entonces para recordar ese florecimiento, adornamos la sinagoga con muchas plantas. Yerek. Ahora le voy a poner, si quieren la palabra para acordarse las 5 costumbres. Son 5. Ajarit. La costumbre. Ajarit. Voy a borrar. Si se acostumbra a la palabra. ¿Dónde está el borrador? ¿Borrador? Ajarit. ¿Se acuerdan de la palabra Ajarit? Es el acróstico de las 5 costumbres. ¿Está bien? ¿Cuáles son las 5 costumbres? Para hasta ahora les dije 3, ¿no? ¿Cuál les dije? La G te dije, Jalab, ¿no? Lácteo. La Yud es Yerek. Yerek es plantas y verduras, ¿está bien? Plantas, flores. La Taf es Tikún. Tikún. Es la lectura de estudiar la Torah toda la noche. ¿Entendieron?
Tikkun, estudiar la Torah toda la noche. Adornar con plantas. Comer alimentos lácteos. Me queda la Aleph y la Resh. A ver quién adivina. La más fácil es la Resh. Rikud. No, ¿hay una mitzvah de bailar? No sé. No. No es mitzvah, ¿eh? Algo en Shavuot con Resh. A ver quién adivina. Gidón. Acertijo. Piensen, algo en Shavuot con Ruth. Piensen. Ruth. ¡Bien! No, Dije no, Ruth. no digas. Se me escapó. Algo en Shavuot con Ruth. Dijo Ruth y la felicité. Y la felicité. Bueno, está bien. No me di cuenta. Se me fue el acertijo. Bueno, la Resh es Ruth. ¿Quién es Ruth? Ruth es la bisabuela de David Amelech. ¿Y cuál es la costumbre? Estudiar Megilat Ruth. Se estudia la Megilat Ruth. Megilat Ruth está ubicado en el Tanaj, en el último tomo del Tanaj, en Ketuvim. Y Ruth tiene que ver con Shavuot en varios aspectos. ¿Qué tiene que ver Ruth con Shavuot? Es lo que quería estudiar, pero dije voy a dar primero la Jot. Ruth es un ejemplo de una mujer Gioret ideal. Una mujer que se convirtió de manera ideal al judaísmo. ¿Y qué estamos en Shavuot? Recibiendo la Torah. ¿Y qué hizo Ruth? Recibió la Torah. ¿Y cómo recibió Ruth la Torah? De una manera muy linda. Entonces por eso queremos leer esa historia. ¿Se entendió? Ahora, no solamente eso, sino que de ella, que se convirtió, que era Moabit, viene David Amelech. ¿Qué es David de Ruth? Mashiach. No, ¿qué es? ¿Qué es? Nieto, hijo, bisnieto. Ruth es la bisabuela. Bisneto. Bisabuela, ¿está claro? De Ruth se casa con Boaz, tiene a Obed. Obed tiene a Ishai, Ishai tiene a David. ¿Entendieron? Sería bisabuela. ¿Y qué tiene que ver David Amelech con Shavuot? Para que leamos Megilat Ruth por David Amelech. Dicen que David Amelech nació y murió en Shavuot, el mismo día. ¿Está bien? Nació y murió. Primero que nació y murió el mismo día. ¿Está bien? Dice que lo bueno. Según lo que ese día fue Shavuot. Ah, entonces queremos recordar algo que tiene que ver con David Amelech. Entonces, ¿y cuál es el libro que empieza David Amelech? Es Ruth. Porque es la bisabuela de David. ¿Se entendió? Muy bien. ¿Ya tienen la cuarta costumbre? A ver, ¿cuál? Falta la Aleph. Aleph es Azarotea. ¿Qué son Azarotea? Azarot. 10 mandamientos. Pero no me quedo, sí, Azarot. Pero no me acuerdo si escribe con G. Bueno, no importa. ¿Está bien? Si le pifié, le pifié. Azarot. ¿Está bien? Azarot son decretos o preceptos. O prohibiciones y misbot. ¿Qué son las Azarot? ¿O qué costumbre es esta? La costumbre de leer, de estudiar en el Tikkun las 613 misbot. ¿Conocían esa costumbre? Se acostumbra la noche de Shavuot a leer las 613 misbot. ¿Por qué? Azarot, Azarot. ¿qué es? Creo que va con G acá, pero no me ¿Literal? acuerdo. ¿Qué significa? ¿Eh? ¿Qué significa? Como decretos, prohibiciones, obligaciones. Una azara. Azarotea. Azarot. Creo que va con G. ¿Está bien? No me acuerdo. ¿Está bien? Pregunto. ¿Cuál es la costumbre? La quinta costumbre, entonces. Leer o estudiar las 613 misbot. Algunos lo estudian de Mishneh Torah de Rambam, Sefer HaMizvot, otro de Shulchan Aruch, de Sefer HaJinuch. Leer las 613 misbot. Misbah 1, Misbah 2, Misbah 3. Cosa que recibimos la Torah. ¿Y qué recibimos la Torah? Las 613 misbot. O sea, acá, ¿qué relacionamos? ¿Qué estamos relacionando al leer las 613 misbot? Las mitzvot con la Torah. O sea, que no es solamente la Torah escrita. La Torah escrita es la Torah oral. ¿Está bien? Porque yo la Torah escrita, bueno, pero la Torah, ahí hay 613 misbot con alajot. Claro. Eso es la Torah oral. Claro. ¿Qué recibimos en Har Sinai? Las dos. La Torah escrita. ¿Entendieron las 5? Está bueno el ajarit, ¿no? El ajarit te hace recordar las 5 costumbres. Azarot, Halab, Ruth, Yerek, Tikkun. 5 costumbres de Shavuot. ¿Puedes escribir ¿Qué quieres que escriba? las palabras? Y se las escribe en hibrí. ¿No viste que escribí para abajo? ¿Qué querés que escriba? Todas las últimas que no escribiste, porque está confuso. Acá dice Azarot. Escribí para abajo. ¿Querés que lo escriba así? Sí. Pero lo mismo, para que No, otra vez todo. porque no estaba confusa.
Te pongo, bueno, acá te pongo. Jalab. ¿Está bien? Ruth. ¿Está bien? Sí. Yerek. ¿Está bien? Tikun. ¿Está bien? Ok. Y Azarot. Pero que no me acuerdo si te escribe con G. Creo que sí. Azarot. Toda. Azara. Si no me equivoco, es una G. ¿Está bien hasta acá? ¿Está claro? Las 5. 5. Bueno. Estas son costumbres de Shavuot. Costumbres de Shavuot. Y explicamos por qué. Y todo tiene sentido, muy lindo. Entonces es muy lindo. Esto de estudiar la Megilá y todo. Lo de las Abdalá y el Kiddush les dije. El orden más o menos. El orden de la fiesta de Sukkot. De la fiesta de Shavuot sería así. Viernes a la noche. Este año cae en Shabbat, ¿no? Después de Shabbat. Entonces, viernes a la noche tenemos Shabbat normal. Sábado Shabbat normal. Seudá Shlishi Shabbat normal. Vamos a la sinagoga sábado a la noche. Arbit de Shavuot. Arbit ya de Shavuot. En el Arbit de Shavuot, en la Midá, hay que recordar que estamos terminando Shabbat y empieza Shabbat. O sea, se dice la parte de Abdalá. En la verajá de... En la verajá de la Midá. En la misma Midá dice, si es sábado a la noche, agregar. Vuelven a la casa, tenemos la comida. La comida esa normalmente no es tan larga porque están todos apresurados para ir al estudio de toda la noche, que normalmente empieza a las 11, acá en Israel. ¿Está bien? Bueno, depende en cada país. Estoy hablando en Israel. Puede ser el estudio, la seudá larga y después empieza a las 12 de la noche, no sé cuándo empieza. ¿Está bien? Hay muchas clases en todas las sinagogas, hay que averiguar los horarios de cada uno y se va a estudiar. Se estudia toda la noche y aquí en Israel, en Jerusalén hay una costumbre muy linda de ir al cótel a la madrugada. Entonces se llena todo el cótel a la madrugada, toda la gente acá en la Midrashá van a ir, van al cótel, está repleto. ¿Y por qué se reza a la madrugada? Porque si te quedaste toda la noche despierto, no vas a empezar a rezar a las 8 de la noche, a las 8 de la mañana, no tenés fuerza. Además que el rezo de la madrugada, cuando sale el sol, es el ideal, es Batikim, es lo que se dice con Netzahama. El ideal es cuando uno dice la midá, cuando sale el sol. Entonces hacen la tefilá, hay musaf. ¿Qué se lee en la Torá? ¿Qué se lee en la Torá? Esto no les enseñé. ¿Qué se lee en la Torá? ¿Qué se lee en la Torá en Shavuot? Los 10 mandamientos, claro. El pasaje de los 10 mandamientos. El pasaje de Parashat Yitro, que es el que les estuve leyendo. Todo lo que estuvimos estudiando antes es el pasaje que se lee en Shavuot. ¿Entendieron? Y luego vuelven a la casa, hacen el desayuno o el almuerzo, jalabí, como quieran. Después se van, depende, si van a hacer un almuerzo grande se quedan hasta las 11, después estar rendidos y se van a dormir hasta las 6 de la tarde porque están muy cansados. Pero si no, si dormiste a la noche, hay minyanim que empiezan a las 8 de la mañana, terminan a las 11, vas a comer almuerzo normal, después, y haces un día normal. Y está los que se quedaron toda la noche que después tienen que recuperar el sueño porque no durmieron. ¿Entendieron? A mí me gusta disfrutar del Shavuot, no pasarla durmiendo en el día. A mí me gusta como un Shabbat normal, ¿entienden? Entonces también se puede descansar, pueden cada uno como le gusta. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Vuelven a quería ver ¿algo más? No hay Seudá Shlishi, no hay tercera comida. La Haftará que se lee, me tengo que fijar. Me tengo que fijar. No sé. Se sacan 2 Sefer Torah. Se sacan 2 Sefer Torah. En uno se lee lo de. Siempre que fiesta se sacan 2 Sefer Torah. En una se lee los korbanot que habían en Shavuot. Y el otro la entrega a la Torah. No era para Shabbat. Habían korbanot que hacían en los Haim. Siempre en el segundo Sefer se leen, también en Pesach y también en Sukkot, los korbanot que se hacían en la fiesta. ¿Entendieron? También como Rosh Hodesh. En Rosh Hodesh siempre se lee los korbanot que se hacen en Rosh Hodesh. ¿El primero? ¿Qué cosa? El primer Sefer Torah se lee 10 mandamientos. Para Parashat Yitro. El segundo Sefer Torah se lee los korbanot. No sé, no me fijé, creo que está en Pinhas. La Haftará no me acuerdo. ¿Quieren fijarse? Después nos fijamos. ¿Cuál hay? Haftará puede haber diferencia entre Sefarad y Ashkenazim en la Haftará. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta de la Alajá? Porque si no entonces puedo dar lo que quería dar lo de Ruth también. ¿Está bien? Tengo tiempo. Le voy a dar una hojita, ¿está bien? Tomen, paso las hojitas. Pasen esta hojita rápido. Paso una hojita. Ruth y el amor incondicional. Vamos a analizar el amor a Dios y el amor incondicional que tenía Ruth como ejemplo.
No sé, debe ser artículos. A veces pone fotitos, ¿por qué? Este está en... Ezequiel. Puedo leer Ezequiel y Ezequiel. Y Ezequiel creo que se lee más. Creo que se lee más Merkabah. Porque es la entrega de la Torá, entonces se leen cosas profundas, esotéricas. Que Ezequiel dice que vio las carrozas del cielo. Creo que en Ezequiel se lee esa parte. Y Ezequiel capítulo. 1 ¿Y Ezequiel capítulo 1? del 1 al 28. Del Pasuk 1 al Pasuk 28. Y Ezequiel 1. Eso dice Juan. También hay que ver si Sefaradim y Ashkenazim hay diferencia. Vamos a leer Ezequiel. Baibli Shoshim Shana Berem, Baerai Ruach Searaba Minatzafón. Sí, Maaseh Merkabah se lee. ¿Por qué los Jamim habrán decidido que se lea ese pasaje en el Haftarah? ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Sabe lo que es Maaseh Merkabah? Cuando Ezequiel ve las carrozas celestiales, que las 4 caras. ¿Se acuerdan? Es un pasaje súper esotérico. A mí me parece que eligieron ese pasaje porque habla de la profundidad de la revelación de Dios. Entonces quisieron traer un pasaje de los Nebim que hablan como que Dios se le revela a Ezequiel. Acá es que Dios se revela a Israel, ¿no? Bueno, en todo profeta Dios se le revela, pero acá Ezequiel es una de las revelaciones más profundas que hay. ¿Entendieron? Bueno, vamos a Ruth. ¿Algo de Ruth? ¿Y nos llevamos algo de Ruth? Va. En la fiesta de Shavuot que muy pronto celebraremos, sábado a la noche, leeremos Megilat Ruth, el texto del Tanaj que relata la historia de una mujer moabita que se convirtió al judaísmo y que fue bisabuela del rey David. Brevemente, la historia. Naomi, su esposo Elimelech y sus 2 hijos, Mahlón y Quilión. Qué nombres que tenían los hijos, ¿no? Mahlón viene de Mahalá, Quilión de Kelayón. Ulay representa algo simbólico, que es lo que les pasó en el futuro a los hijos, porque estos hijos se pierden, porque se asimilaron. Abandonaron la tierra de Israel en un tiempo de hambruna. Lo critican mucho a Elimelech. En el tiempo de hambruna te vas, tenés que quedar a apoyar, porque Elimelech era millonario y como que no quería perder su fortuna. ¿Y a dónde se va? Y se radicaron en Moab, Jordania en nuestros días. Eso me hizo pensar, eso nunca la pensé, que esto siempre viene de Yom Yerushalayim. Shavuot siempre viene después de Yom Yerushalayim. Yerushalayim, ¿de dónde recuperamos Jerusalén? De Jordania. No, pero y siempre Shavuot viene, y acá tiene que ver también con Jordania, porque recuperamos. Bueno, pero acá es lo contrario, él se fue a vivir a Jordania, que está mal. Allí los hijos de Naomi se casaron con mujeres moabitas. ¿Qué vemos? Se empiezan a asimilar completamente. Ruth y Orpa. Trágicamente, Elimelech falleció y también sus 2 hijos. Tragedia para la madre, ¿no? Pierde a su esposo y a sus 2 hijos. Orpa regresó a su pueblo Moab. Ruth, sin embargo, decidió unir su destino al de su suegra Naomi y por extensión, tu pueblo es mi pueblo. Ese es el gran pasuk que hay que analizar esa noche. Tu Dios es mi Dios. Al destino del pueblo judío. A su debido tiempo, Ruth se convierte al judaísmo, se casa con Boaz y tuvieron un hijo, Obed. Obed fue el padre de Ishai, Ishai fue el padre de David, el rey más importante de Israel y de cuya dinastía viene el Mashiach. Interesante, ¿no? O sea que de Ruth a Moabit viene el Mashiach. ¿No? Es grandioso, ¿no? O sea, de una mujer no judía viene el Mashiach, que se convirtió al judaísmo. ¿El papá de Obed? ¿El esposo de Ruth? El papá de Obed, Boaz. Volviendo a Ruth. Hay un término muy interesante, eso es lo que quiero analizar de Rab, con el que la Megilá describe la decisión de Ruth de unirse al destino de Naomi. O sea, cómo describe la Torá, el Tanaj, que ella dice, quiero entrar en el judaísmo. Vamos a ver el pasuk. Veruk Davkaba. A ver quién lo traduce. Davka. Se apegó. Ruth se apegó a ella. Y Ruth se apegó a ella, a su suegra Naomi. Este verbo, Davak, que en hebreo moderno da origen al sustantivo Debek. Goma de pegar, ¿no? ¿Qué es Debek? Algo a pegar. Goma de pegar. Cobra aquí un significado muy específico y que se aprende de su contexto. Al unirse a su suegra Naomi, Ruth lo dejó todo. ¿Qué es apegarse? Se despegó definitivamente de su familia, ¿no? Si vos te apegás a ella, ¿qué tenés que hacer? Si te apegás a ella, tenés que dejar todo lo otro. O sea, ¿qué está haciendo Ruth? Dejando todos sus orígenes. ¿De dónde venía? De su casa, de su pueblo. Y se apegó a Naomi sin tener nada que ganar. Porque ¿qué ganaba Ruth? Era una mujer pobre, no tenía nada. La suegra no tenía nada, volvió como una mujer pobre.
En realidad su apego a Ruth fue totalmente incondicional. Pará, si hubiese sido que ella es millonaria, yo puedo decir, bueno, lo hace por el dinero, ¿entienden? Pero si Naomi no tiene nada, ¿por qué lo hace? Sí, por nada, o sea, por amor. Y en teoría esta nueva relación la hubiera dejado en la indigencia. Ruth no tenía ninguna esperanza de casarse otra vez o de prosperar económicamente, ni siquiera de tener un techo para dormir o alimento para comer. O sea, ¿tenía algo asegurado? No. O sea, Ruth se está arriesgando, ¿no? De repente viene Ruth, una mujer moabit, viene a la tierra de Israel. No todos los judíos la van a ver. Ah, qué bueno, ¿no? Es una mujer no judía, ¿quién? ¿Entienden? Igual, ella se convirtió. Pero no le va a ser fácil a Ruth. ¿Entienden lo que quiero decir? No nos debe extrañar entonces que Ruth se haya convertido en el modelo. Miren, ¿por qué? De la conversión al judaísmo. Modelo de la conversión. Donde el prosélito se convierte sin motivos ulteriores. No se convierte porque se va a casar, o porque hay dinero, o porque en Israel le prometieron 20.000 cosas. No. Se convierte por amor. Se despega de su pasado, de su identidad, y por amor al pueblo judío está dispuesto a perder todo lo que posee. O podría poseer. Esperen, Ruth no se podría haber vuelto a sus papás. Sí, seguramente tenía una familia, ¿no? Según los Midrashim eran como princesas. O sea, podía volverse, pero Ruth prefiere no. Quiero el judaísmo. Analicemos con más profundidad la palabra Davak. O sea, ¿qué significa Davak? Los rabinos del Talmud dijeron: Dibre Torah, Aniim bemakom echad, ve'ashirim bemakom acher. Miren esta frase. Las palabras de la Torah son pobres en un lugar y ricas en otro lugar. ¿Qué significa? Que las palabras de la Torah son pobres en un lugar y ricas en otra. Que cuando querés explicar una palabra, tenés que ver cómo esa palabra es utilizada en otro lado. Porque en otro lado a lo mejor te va a ampliar el aspecto que no captaste aquí. ¿Entendieron? Cómo te estudia el Tanaj. O también que a una persona que no tiene suficiente conocimiento o no lo acepta de buena manera, no le van a llegar esas palabras de Torah, y a otras personas también. Pero esa no es la clásica. Está bien, eso es un pirush nuevo. ¿Tuyo? Está bien. Pero el pirush clásico es: Libreta, a mí me da parejazo. Acá explica un poquito y aquí explica mucho. Esto significa que a veces una palabra se encuentra en un contexto pobre que no alcanza para iluminar todo el sentido de la misma. Y otras veces esa misma palabra se encuentra en un contexto más generoso que ilumina toda la riqueza de su significado. Y así el contexto más rico ayuda a entender la palabra que se encuentra en un contexto más reducido. Veamos. La Torah nos dice que debemos apegarnos a Hashem. ¿Está bien? Miren el pasuk. A ver, yo quiero saber qué significa Debekut, Acá que dice que ella se apegó a su suegra, ¿no? Y quiere judaísmo. Acá dice: para amar a Hashem, leabat Hashem, encaminarnos en sus senderos, ir en sus caminos. Ledobcabo, y apegarnos. ¿Cómo entienden qué es ledobcabo? El contexto. ¿Dónde aparece la palabra Debekut con respecto a Dios? Amar a Dios, ir en sus caminos y apegarme. La pregunta: ¿qué significa apegarse a Dios? ¿Entienden la pregunta? Tengo otro pasuk en la Torah que aparece la palabra. ¿Cuál es el pasuk? Amar a Dios, ir en sus caminos y apegarme. De Megilat Ruth aprendemos, voy al otro lado, que apegarse significa un nivel muy superior de amor. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué en el pasuk de amar a Dios viene de Bekut al final? Según esta interpretación, amarás a Dios, irás en los caminos y te apegarás. Si viene después de amar, te aprendo que es un top, un nivel todavía, porque si sería menos de amar, que venga antes. Si viene después de amar, es porque es un nivel más de amar. ¿Entiendes lo que dice el Rab? Y por eso viene al final del pasuk. ¿Cómo lo veo en Ruth? En Ruth veo que hubo una acción de amor, que dejó todo lo que tenía. ¿Me siguen? Significa un nivel muy superior de amor. Está dispuesto a renunciar. Superior de amor. Estar dispuestos a renunciar, a sacrificar beneficios materiales. Apegarse a Hashem significa amar a Hashem cuando las cosas me van bien y también cuando no me van tan bien. Cuando Hashem responde a mis oraciones y también cuando Hashem no responde a mis oraciones. Ser leal y fiel a Hashem incondicionalmente en las buenas y en las malas. Es interesante observar que la primera vez que esta palabra Davak se encuentra en la Torah, adivinen dónde está por primera vez la palabra de Bekut en la Torah. Está allí para definir la relación marido y mujer. En la primera vez que aparece Davak es Adam y Javá. Bedavak veistó, beayule basarejad. Bereshit 2:24. ¿Qué pasó ahí? Y el hombre se apegará a su mujer y será una sola carne. ¿Quién tienen ahí a pegarse a la mujer?
Está hablando que está con ella, ¿no? Pero ¿qué entienden? Porque se apega a la mujer y será una sola carne. O sea, se despega de donde viene y se apega a su mujer. ¿Me siguen? Así, a las muchas y hermosas interpretaciones sobre este versículo, a ver qué les parece este. Podemos agregar ahora una interpretación más, que aprendimos de Ruth. El amor entre marido y mujer, miren qué linda esta definición. Dijimos que Ruth se apega a la suegra, ¿no? ¿Qué dijimos que era apegarse? Dejar todo lo otro. Entonces apliquémoslo ahora en el matrimonio. Entonces, ¿qué sería? Que Adán y Javá basarejad, o se apegan. Espera, dijimos que como Ruth, que Ruth llegó a lo que llegó sacrificándose. Entonces apliquémoslo al matrimonio. Que para hacer un buen matrimonio y para construir algo, hace falta sacrificio. No como hoy en día todo instantix y enseguida quieren divorcios y yo qué sé. Claro, así no se puede construir nada. Hay que sacrificarse, es lo que falta en la generación de hoy en día. Por eso lo digo a ustedes. Falta en la generación nuestra, en la generación de la juventud nuestra, en la generación nuestra falta sacrificio. No es muy importante que lo tengan, porque si no, se van a chocar con la vida. No sé por qué están viniendo. En la generación 18, 19 años, vienen, cuesta el tema del sacrificio. Y al no sacrificar, después te cuesta construir algo. Si van a mí me parece que hay que meter los valores de la Torá, ¿no? Miren lo que dice acá. El amor entre marido y mujer, más allá del enamoramiento y el romance, que es lo que siempre se busca, Hollywood, implica renunciamiento y sacrificio. Debe ser incondicional, debe ser desinteresado, debe continuar y crecer, en las buenas y en las malas. ¿Qué? ¿Va a ser todo ideal? ¿No van a haber discusiones en el matrimonio? ¿No van a haber altos y bajos? Sí, pero ¿qué tenés que hacer? Está bien, pero la peleamos. Está bien, hay bonus, está bien. No estoy tirando pálidos, acá van a casarse, pero quiero prepararlos. ¿Para qué? Que hay que un matrimonio es el ideal, construís algo muy, hay amor, perfecto. Pero hay que saber que no es siempre todo color de rosas. ¿Está bien? No es Cenicienta. Cuando yo tengo razón y cuando ella tiene razón. Cuando estamos de acuerdo y también cuando no estamos de acuerdo. Así se construye el matrimonio. En resumen, gracias al generoso contexto de la palabra Davak en Megilat Ruth, podemos ahora comprender que la palabra Davak define un nivel de amor donde uno debe estar dispuesto, interesante, ¿no? Davak, estar dispuesto a renunciar y sacrificar para y entregarse incondicionalmente a quien o a quien, el quien mayor sería Dios, uno ama. ¿Entendieron? Davak es dejar lo otro con sacrificio para entregarme a algo. Está bien, ya sea amor a Dios es lo máximo, ya sea amor a la tierra de Israel. ¿Qué? ¿Israel no se adquiere con sacrificio? Claro que sí. Hasta que conseguís trabajo, hasta que venís, hasta que hiciste, hasta que el idioma. A ustedes no cuesta. Pero porque les cuesta, tienen que valorarlo más. El Olam Abba se adquiere con sacrificio. La tierra de Israel se adquiere con sacrificio. Todo lo importante en la vida se adquiere con sacrificio. Y también el Rab lo llevó porque al Rab le gusta hablar mucho de hombre y mujer y matrimonio y Shalom Bait. Se lo llevó para el tema de Shalom Bait. También Shalom Bait, tiene que ser con sacrificio. No abandonar cuando y vamos a cambiar. No es así. Vamos a pelearla y a salvarla la cosa. Bueno, hasta aquí. Espero que les haya gustado.